Bueno, vamos a comenzar hablando de la importancia que tuvo la ciencia en el Renacimiento, ¿vale? Vamos a explicar un poco la importancia que tuvo, cuáles son sus aspectos más importantes, las personas que influyeron, etc. Primero vamos a empezar. Esta nueva ciencia pues cabe hablar de una ciencia nueva en contraposición a una ciencia antigua que expresa pues una manera distinta de actuar científicamente. Y esto pues lo que supuso es el surgimiento de otros modelos interpretativos de la realidad como el heliocentrismo, la idea de progreso, el humanismo, etc. Esta nueva ciencia, que así es como llamado, es una de las fases más importantes de la modernidad, en la que se basó el modelo filosófico y social. Los factores que favorecieron la aparición de la nueva ciencia abarcan todos los ámbitos, ¿vale? Nos encontramos nuevos inventos como la invención de la imprenta, que permite pues, la expansión mucho más rápida y masiva de la información, la separación entre la fe y la religión, que supuso, por ejemplo, la laicidad de la ciencia, haciendo posible, por ejemplo, que se dejara de estar subyugadas a los dogmas católicos y a consecuencia de esto pues se introdujeron nuevos métodos de investigación. También, por ejemplo, la unión de la ciencia y la técnica, ya que los nuevos hallazgos exigían la creación de nuevos instrumentos técnicos, como por ejemplo el telescopio, que hablamos posteriormente con el filósofo que lo hizo. Pues esto básicamente la ciencia en el Renacimiento es una nueva ciencia, que es una de las bases más importantes de la modernidad, en la que se basó el modelo filosófico y social. El modelo filosófico y social y los factores que favorecieron la aparición de esta nueva ciencia abarcan pues todos los ámbitos como hemos hablado. Muchas veces pues nos preguntamos cuáles son las características más importantes. Pues de forma muy resumida, básicamente las principales características de esta nueva ciencia son las siguientes, que es la física y la astronomía. Que pues estas dos, la física y la astronomía, lo que alcanza es un gran desarrollo que en continua oposición a la física y a la visión aristotélica del universo vigente en ese momento. Por eso posteriormente vamos a hablar de la física, de cómo es la física tanto en el Renacimiento, que es de lo que estamos hablando ahora, y tanto en la Edad Media, y también pues hablamos también, lo enlazamos con la cosmología aristotélica, como viene aquí, debido a la visión aristotélica del universo. Otra de las preguntas que también nos surge, por ejemplo, que cuáles fueron los aportes que se hicieron en la ciencia. No sé si se apreciará bien, que cuáles fueron los aportes que se hicieron en la ciencia en el Renacimiento. Pues se hicieron muchos aportes, como por ejemplo el uso de las invenciones chinas, por ejemplo el papel, la pólvora, la imprenta, la brújula, y también por ejemplo la invención de los relojes mecánicos. También se hizo por ejemplo el uso de la energía hidráulica para el tiro de los altos hornos, lo que se hace posible por ejemplo el hierro colado, etcétera. Y una de las preguntas más bien, ¿no?, que nos hacemos, decimos, pero vale, estamos hablando de la ciencia del Renacimiento, pero ¿qué es el Renacimiento? Es decir, ¿cuáles son las principales características del Renacimiento? Tenemos que saber que el Renacimiento es una etapa de la historia europea que abarca desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XVI. Y esto pues básicamente tuvo su epicentro en Italia y ya pues desde allí se fue expandiendo por el resto de los continentes. Fue un periodo muy marcado por la voluntad de revivir los valores de la antigüedad clásica. Vale. Y ahora, ¿cuál es la importancia de la ciencia en el Renacimiento? Vale, hemos estado hablando de la ciencia, de cuáles son las características de la ciencia en el Renacimiento, de las grandes aportaciones, hemos hablado de qué es el Renacimiento, pero ¿por qué es importante la ciencia en el Renacimiento? ¿Por qué es importante esta nueva ciencia que se crea en el Renacimiento? Pues muy importante debido a que es una de las fases más importantes de la modernidad, como hemos dicho antes. Entonces esto fue lo que basó el modelo filosófico y social. Entonces, esta nueva ciencia, ¿vale?, lo que hizo fue favorecer ámbitos como lo que hemos hablado anteriormente de la invención de la imprenta, permite la expansión rápida. Entonces, tiene una importancia muy grande dentro del Renacimiento. Pero también nos podemos preguntar, ¿y la ciencia, no? Nosotros sabemos la definición de ciencia, pero ¿qué es la ciencia en el Renacimiento? Pues podemos decir que la ciencia en el Renacimiento se ha definido por así como una época de ampliación de las perspectivas. En este caso, refiriéndonos a la ciencia del Renacimiento, el Renacimiento es como una época en la que se amplían muchísimas perspectivas y pues para la historia de la ciencia lo que representa pues el nacimiento de una serie de teorías científicas y aplicaciones técnicas que fundamentaron la idea del progreso durante la siguiente centuria. Entonces, tenemos que tener claro que la ciencia tuvo un papel muy importante dentro del Renacimiento, debido a que la ciencia era llamada como una nueva ciencia, era como un camino lleno de oportunidades y de nuevos inventos y de nuevos desarrollos. Por eso la ciencia es muy importante dentro del Renacimiento. Aquí podemos ver algunas fotos, aquí vemos por ejemplo la invención de la brújula. Aquí, ¿vale?, lo que podemos ver
son algunos de los filósofos que destacan, por ejemplo Copérnico, Leonardo da Vinci, Gutenberg, Paracelso, dentro de la ciencia del Renacimiento.